Vemos. Hola. Hola. Tenemos los tres tipos de uniones: iónicas, covalentes y metálicas. Las iónicas se dan entre metales y no metales. Forman iones. Los metales pierden, forman cationes. Los metales ganan, forman aniones. Covalentes. Ninguno gana, ninguno pierde. Comparten. Bien, para llegar a su máxima estabilidad. Unión metálica. Están los núcleos metidos en un mar de electrones que se mueven de un lado para el otro. Bien. Propiedades interesantes de las uniones de los compuestos iónicos. Generalmente son sólidos y tienen un punto alto de fusión. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Bien. Un punto alto de fusión, de ebullición. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero disueltos en agua conducen la corriente eléctrica, son conductores. Bien. ¿El agua conduce la corriente eléctrica? No. Es mentira que el agua conduce. El agua no conduce. No, anda a meter un cable y toca el agua. O sea, si... Bien, pero porque el agua que nosotros podemos sacar de la canilla, bien, viene y está cargada de sales minerales, está cargada de iones, de aniones y de cationes. Y esos iones son los que conducen la corriente eléctrica, no el agua en sí. Si yo tengo agua destilada, ultra destilada, super destilada, no me conduce la corriente eléctrica. Eso que quede clarísimo. ¿Eso es igual que el agua oxida? No, el agua no oxida. El agua lo que hace es facilita la oxidación, pero el agua no oxida. ¿Y qué es lo que oxida? El oxígeno, como vamos a ver la clase que viene. El que oxida es el oxígeno, que se llama óxido. El agua oxida no. El agua facilita. Bien, forma una micropila que facilita la oxidación, pero el agua no oxida. Bien, eso que quede. Una pregunta. Sí. Los covalentes eran la unión de no metales. Correcto. Ok. Sí. Entre no metales son uniones covalentes. Y le decía, uniones iónicas tienen capaz que esa propiedad muy particular, que disueltos o fundidos, sí conducen la corriente eléctrica. En estado sólido no. Vos pones una montaña de sal, un cable, y tocas la montaña de sal y no te va a conducir la corriente eléctrica. Bien, porque su positivo está con su negativo, están agarraditos y no largan los electrones. Pero cuando yo los disuelvo en agua, bien, y acá viene el tema de polar y no polar, que también quería aclarar un poquitito esta situación. Esto es una introducción. Cuando los meto en agua, a una sustancia iónica, el agua, por ser una molécula polar, los disuelve. ¿Qué hacen si mete una cucharadita de sal en el agua y la revuelven? Ven que la sal desaparece, en realidad no desaparece. Lo que hace es, se disocia y se separa el anión cloruro del catión sodio. Bien, se desarma, se rompe, se toma invisible, pero no es que desaparece. Bien. Y ahí ya nos metemos un poquitito con el concepto de polaridad. Bien, hay moléculas que son polares y hay moléculas que son no polares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es una molécula polar? Es una molécula que por su distribución electrónica, por cómo está formado, queda con una parte positiva y con una parte negativa. Bien, o sea, queda formando polos. Yo le voy a mandar el material, todo esto, van a tener los dibujitos, todo lindo. Bien, quedan formando polos. Eso se llaman moléculas polares. Y después tenemos moléculas no polares, que es por su formación, no quedan electrones sueltos por ningún lado, quedan simétricas. Entonces, la molécula no tiene una parte más positiva que otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son moléculas no polares. ¿Por qué no polares?
porque no tienen polos. No tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Estamos? Que quede clarísimo, lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. Bien, todos ustedes saben que el agua y el aceite no se mezclan. Creo que todos lo saben, ¿no? Y desde hace un montón de tiempo. Ahora yo les pregunto, ¿por qué? El agua y el aceite no se mezclan. Puede ser por lo que dijo, uno es polar y el otro no polar. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Ya lo hablamos esto? ¿No? No, por lo que estaba diciendo ahora, por eso. Bien. Perfecto. No, estaba esperando, creo que es el primer curso que no me dijeron no porque tienen distinta densidad. Porque generalmente se lo asocia con la densidad, que es otra cosa totalmente distinta. Que quede claro, es por eso. Porque el agua es una molécula polar. Bien, si ustedes ven el agua como está formado, ¿el agua qué es? H2O. ¿Ven ahí? Vamos a poner así. Sí, profe. Sí. Pero así, así, así. Después volvemos. Yo tengo el oxígeno tiene 6 electrones en la última órbita, ¿bien? El agua, ¿cómo está formada? H2O. Tiene un hidrógeno, ¿bien? Si yo analizo H2O, esta parte me quedaron 4 electrones sueltos, y los electrones tienen carga positiva, negativa, perdón. Entonces, esta parte me queda con una densidad negativa. Mientras que estas partes no tengo electrones sueltos. Los electrones están unidos acá y tengo el núcleo del hidrógeno, formado por protones. Entonces me queda con una densidad positiva. Fíjense, el agua es una molécula polar. Queda bien marcado la parte negativa y queda bien marcada la parte positiva. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer esto. Listas. Vale, ahí está. Si no los veo me pone incómodo. Entonces, lo polar, si yo pongo una sustancia y la disuelve el agua, significa que esa sustancia, las moléculas de esa sustancia también son polares. Bien, como dijimos recién, el aceite es no polar. ¿Por qué? Porque no se mezcla. No lo disuelve el agua. Bien, si yo tengo alcohol, ¿el alcohol es polar o es no polar? Por ejemplo. Polar. Es polar. Bien, sin tener la idea de cómo corno está formado el alcohol, yo sé que para el COVID estoy haciendo, o para desinfectante, esto estuvo antes del COVID, ¿no? Pero ahora se toma surgió el auge, esto ya había surgido con el tema de la gripe A, el tema del 70-30 de alcohol y agua. Bien, entonces, ¿qué hacen? 30% de agua, 70% de alcohol y se mezcla. De alcohol. Sí. Entonces, el alcohol y el agua son polares. El aceite es no polar. Si ustedes van a barnizar una puerta y tienen que diluir el barniz, ¿con qué lo diluyo? ¿Con agua? No. Con solvente, disolvente, thinner, aguarrás. Entonces, ahí ya te dice que el barniz o la pintura sintética, o al aceite que se le llama, es una sustancia no polar. Porque si yo le echo agua, no se va a mezclar. Voy a necesitar un solvente.
no polar para disolver lo no polar. ¿Se entiende? Y esto, Sí. muchachos, atraviesa varias cuestiones y la vida cotidiana maneja. Pasa que uno nunca le da pelota, uno ya sabe qué va con qué y ya está. Pero yo esto lo explico hasta en los CESI de educación sexual en la secundaria, que me decís, ¿qué tiene que ver la polaridad y la no polaridad con la educación sexual? Y tiene un montón que ver. Por ejemplo, preservativos. ¿De qué material son los preservativos? Látex. ¿Bien? Derivado del Látex, petróleo. sí. Látex. Los preservativos generalmente vienen con un gel lubricante, que es por si no se llega a la lubricación natural. Si se ponen a leer eso, ¿qué dice? ¿Alguien se detuvo a leer alguna vez qué dice el gel? No, ni por casualidad. Es un lubricante neutro. Y en base, No me acuerdo ahora. ¿a cómo te vas a acordar eso tan importante? En base acuosa. Dice, lubricante neutro en base acuosa. Bien, que debe de ser en base acuosa, porque el látex es una molécula no polar. Si vos le pones un lubricante que no sea base acuosa, que sea en base al petróleo, vaselina, ponele, me quedé sin lubricante, le mandé vaselina. Lo que vas a lograr es que el mismo lubricante disuelva y provoque la ruptura del preservativo, que hay un montón de gente que no lo sabe, y después dice, se me rompió, no, ¿por qué esto? No, y tiene que ver a veces con esta situación, ¿bien? Porque no se usó el lubricante adecuado y no se tenía ni idea de esto de polar y no polar. Entonces, si vos tenés el látex, el preservativo de látex, que es no polar, Que es polar. el látex es no polar y el Sí, agua sí, es polar. es Entonces, polar. por más que los juntes, no pasa nada, no se van a afectar, uno no va a disolver al otro. ¿Me hago entender? Entonces, hasta desde la ESI lo podemos trabajar esto, si se quiere. Bien. Así que bueno, es bastante interesante el tema. Nosotros nos vamos a detener con TREPED, geometría molecular, ni mucho menos, porque si no, no nos dan los tiempos. Pero es bastante interesante esta cuestión. Dependiendo de la geometría de cada molécula, tiene las propiedades, por ejemplo, polaridad o no polaridad. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá, gente? Bien. Yo les vuelvo a repetir, les voy a mandar un material que habla de todo esto, pero este material es para pasarlo rapidito, ¿bien? Es como lectura, algunas actividades nada más y ya está. Vamos a meternos a hablar un poco y hacer la introducción a lo que es reacciones químicas y ecuaciones químicas, ¿bien? Así ya empezamos con formaciones. Y ahora empieza lo lindo, en realidad, porque si se entiende, no tienen que andar perdiendo mucho tiempo leyendo tanto. Para eso leyeron hasta ahora. ¿Me hago entender? Entonces, diferencia entre reacción y ecuación química. Gente, es importante tenerlo en claro. Una cosa, reacción y ecuación no es lo mismo. Reacción es lo que existe, es lo que se da, es lo que puedo ver, sentir, observar. El fenómeno natural es la reacción. Cuando yo ahora voy a aprender para cocinar y voy a prender el fuego, yo estoy viendo una reacción química. ¿De qué? De combustión. ¿Qué está reaccionando? El etano, si tengo gas natural, o la mezcla de propano y butano, si tengo gas de garrafa, con el oxígeno. ¿Está bien? Ahora, eso es la reacción. La ecuación es la forma en que yo lo represento mediante símbolos en una hoja de papel. Esa es la gran diferencia entre reacción y ecuación.
La reacción existe. La ecuación es la representación. Bien. Yo tengo que poder lograr representar mediante símbolos, que son letras, números, qué es lo que está pasando en la naturaleza. Esos son los grandes avances de la ciencia. Poder entender qué es lo que está pasando ahí. ¿Bien? Diferencia entre ecuación y reacción fundamental es eso. La reacción existe, la ecuación es la representación. Primero, reacciones. Vamos a hablar un poquito de reacciones. Las reacciones químicas se las puede separar en dos grandes grupos. ¿Bien? Las reacciones exergónicas y las reacciones endergónicas. ¿Bien? ¿Qué corno es una reacción exergónica y qué es una endergónica? No aprendo de memoria. Analizo la palabra exo, exe, exer. ¿De qué me está hablando? Algo exo. Todo lo que tenga el prefijo exo. Un exoesqueleto. Yendo. Ender, endo. ¿De dónde estoy hablando? Ni la más pálida. ¿De afuera y Fuera. adentro? Correcto, de afuera y de adentro. Exo, de exterior o de hacia afuera. Endo, de hacia adentro. Y esto lo van a utilizar quizás en medicina también, cuando vean las capas de la piel o cuando le hacen hacer un estudio ginecológico con el endometrio y qué sé yo. Bueno, endo, todo lo que tenga el prefijo endo es dentro o hacia adentro. Exo hacia afuera. Entonces, yo tengo dos grandes grupos, exergónicas y endergónicas. Las exergónicas son las que liberan algún tipo de energía. Bien. Mientras que las endergónicas son las que tienen que absorber algún tipo de energía para poder llevarse a cabo. Tengo reacciones exergónicas y endergónicas. Dentro de las exergónicas, fíjense que yo estoy hablando de algún tipo de energía. Puede ser luz, calor, electricidad. Pueden generar luz, calor, electricidad o tienen que absorber luz, calor, electricidad para que se lleven a cabo. ¿Me hago entender? Recién lo que hablé, de cuando voy a cocinar, cuando yo prendo la cocina, hay una reacción química que se está dando entre el gas y el oxígeno. Esa reacción química, muchachos, es una reacción exergónica. Está dentro del grupo de las reacciones exergónicas. ¿Por qué? Porque liberan energía. ¿Qué tipo de energía libera? No Calórica. escucho. ¿Eh? Calórica. Calórica o térmica. ¿Y qué más? ¿Qué otro tipo de energía? Lumínica. Luz. Lumínica. Luz. Luz, porque yo lo veo. Bien, una fogata libera calor, libera luz. Bien, entonces, la combustión, por ejemplo, es una reacción exergónica. Dentro de las exergónicas la puedo calificar como exotérmica y exolumínica. ¿Me hago entender? Y a ver un ejemplo de reacción endergónica. O más precisamente, la reacción endergónica. No un ejemplo, sino la reacción endergónica. La grosa. Piensen. Utilicen el cerebro. Profe, ¿lo puede volver a repetir? Porque no lo escuché. ¿Qué era la endergónica? Endergónica absorbe energía. Absorbe energía. Que puede ser luz, calor, electricidad, cualquier tipo de energía. Pero absorbe. Si no absorbe energía, no puede, o sea, esa reacción química, para que se lleve a cabo esa reacción química, tiene que absorber energía.
Y yo les pregunté ahora, ¿cuál es la reacción endergónica? La más grosa. La más grosa. La que nos Tiene una permite pista. estar... ¿Cuál? ¿El cuerpo Tiene una humano? No, hay millones en el cuerpo humano. Las que nos... Es más, una pista. Sin esa reacción no habría vida en el planeta. ¿El sol? El sol es el sol. De hecho, el sol está relacionado, pero en el sol hay fusiones nucleares, no hay reacciones químicas. Hay reacciones nucleares. Tiren, tiren. ¿La Tierra? La Tierra no es una reacción química, es la Tierra, el planeta. Yo digo, la reacción que se lleva al planeta Tierra que nos permite que estemos, sin esa reacción, no habría vida sobre el planeta. Tiene que ver algo con la luz. Si tiene que ver con qué, La gravedad de la alimentación que nos mantiene a la Tierra. tiene que ver con la alimentación, obviamente, desde ya. El Y agua. la vieron durante toda la primaria y la secundaria. La fotosíntesis. Correcto, Dalma. ¿Era? Mirá, dijo, la fotosíntesis. Muchachos, las plantas son los únicos seres capaces de realizar de fabricar su propio alimento. Bien, si se extinguen las plantas, nosotros nos morimos porque no tenemos capacidad de fabricar alimento. ¿Y mediante qué reacción las plantas generan su propio alimento? Fotosíntesis. Si ustedes van al manual del alumno bonaerense, bien, decía fotosíntesis, proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento. Bien, ¿cuál es su propio alimento? ¿Un sándwich de milanesa? No, glucosa. Las plantas fabrican glucosa, que es el que utilizan para vivir, para crecer y que después nosotros o los consumidores primarios comen y después nosotros nos morfamos al consumidor primario o a la planta, si soy también, como todo, pero si no fabricó la planta la glucosa, nosotros no tenemos de dónde sacarla. ¿Me hago entender? Ahora, vamos a investigar esa reacción química en particular ahora. Fotosíntesis. ¿Qué indica el nombre? Foto, ¿de qué dijimos que venía? Luz. Luz. Síntesis. ¿Qué significa sintetizar algo? Algo creado era, que era sintético. Algo creado, algo fabricado. Sí. Cuando te dicen, eso es sintético. Ay, que está mal porque es sintético. No, te está diciendo que está fabricado. Bien. Cuero sintético, cuero natural. A ver, si vamos a la lógica, la vaca también fabricó el cuero mediante reacciones químicas. Bien. No, el cuero sintético es creado, el sintetizado por el hombre. Bien. Pero que quede claro, fotosíntesis. Fabricación de algo con luz. En la fotosíntesis yo necesito energía. Si no hay luz, no hay reacción de fotosíntesis. Bien, que quede claro. Eso es una reacción endergónica. ¿Por qué? Para que se lleve a cabo, necesito energía. ¿Qué tipo de energía? Lumínica. ¿Me interesa el calor? No, el calor ni me importa. La luz. Bien. Por eso la fotosíntesis se hace de día y no se hace de noche. ¿Me hago entender? Si las plantas empiezan a crecer en un bosque tupido, van a ver que empiezan a buscar la luz, se llama fototropismo, precisamente porque necesitan más luz para fabricar alimentos. Bien. ¿Para qué se utiliza esa energía? ¿Cómo se fabrica la glucosa? El agua que absorbe de las raíces, bien, junto al dióxido de carbono
de la atmósfera que ingresa por los estomas de la hoja. En la hoja, cuando recibe la luz, esa luz es utilizada para romper las uniones de agua, de dióxido de carbono, y de unirlas para formar glucosa. Y en ese proceso se libera oxígeno. ¿Me hago entender? Si no hay energía, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay glucosa. ¿Está bien? Entonces, esa es la reacción por excelencia. Pero después hay un montón de reacciones químicas. Yo cuando cocino, estoy jugando entre un equilibrio de reacciones exergónicas y endergónicas. ¿Prendo la hornalla para qué? ¿O prendo el fuego para qué? Para hacer un pedazo de carne. Necesito la energía de una reacción exergónica. ¿Para qué? Para que químicamente cambien las sustancias de la carne o de lo que vaya a cocinar mediante reacciones endergónicas. Cuando yo hago un asado aparece un olor que antes no estaba, un color que antes no estaba y un sabor que antes no estaba. ¿Por qué? Porque cambió químicamente, o cambian químicamente las sustancias que componen la carne, pero para que hayan esos cambios necesitan absorber energía. Si no le prendo el fuego no se cocina nunca. Es así de simple. ¿Me hago entender entonces lo que es una reacción exergónica y endergónica? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya comprendido? Bien. Vamos a ver. La endergónica es la que absorbe, ¿no? Endergónica es la que absorbe. Ah, listo. Bien. Siempre endo, adentro, absorbe. Exo, afuera, libera. Listo. Gracias. ¿Estamos? Vamos a ver, antes que se corte esto, porque no debe quedar mucho tiempo. Bien. Las partes de una ecuación química. ¿Estamos? Esperen que no sé dónde dejé el borrador. Acá. El borrador, dijo el chabón, un pedazo de papel. Bien. El esquema general de una reacción química es la siguiente. Vamos a hacerlo lindo, porque si no. Bien. Donde un compuesto. Un compuesto o un elemento o lo que fuera A y un elemento o un compuesto B reaccionan para dar C y D. Todo lo que se encuentre a la izquierda de la doble flecha recibe el nombre de reactivo. ¿Qué es lo que va a reaccionar? Si yo voy a hacer una torta, sería el azúcar, la harina, el vainillín, los huevos. Eso, todo lo que tengo en la mesada sería el reactivo. Es lo que va a reaccionar. Es lo que tengo antes de la reacción. Mientras que lo que está o lo que se ubica a la derecha de la doble flecha recibe el nombre de producto. Que es lo que ya está hecho. ¿Cómo? La torta hecha. Que es lo que ya está hecho, sí. Correcto. El producto, lo que se obtiene después de la reacción química. En química, el más no se lee como más. ¿Bien? Se lee como I, porque yo no puedo decir oxígeno más hidrógeno es igual a agua. Porque el oxígeno no lo puedo sumar con el hidrógeno.
Yo puedo sumar 2 más 3, pero no puedo sumar el oxígeno con el hidrógeno, porque son especies distintas. Entonces, el más se lee como I. Y la doble flecha tampoco se lee como igual, se lee como reaccionan para dar. Entonces, A y B reaccionan para dar C y D. Y acá es donde se ve si es exotérmica, o exergónica o endergónica. Si absorbe energía, es endergónica. Si libera energía, es exergónica. ¿Estamos hasta acá? El esquema es esto. Siempre una ecuación Se química. tildó, profe. ¿Desde qué parte? Se me tildó. ¿Y desde Desde qué la parte? I, no sé qué dijiste. ¿Cómo? Desde que la I? explicabas la I. Bien. Sí. El más se lee como I. Porque no lo puedo sumar. Yo no puedo sumar oxígeno más hidrógeno. Tengo que decir oxígeno e hidrógeno. Bien. O hidrógeno y oxígeno. Y la doble flecha reaccionan para dar tal o cual producto. ¿Estamos? Muchachos, algo... Reacción para dar, dice. Reaccionan para dar. Exacto. Gracias. Bien. Vamos acá. Hacemos así. Bueno, el video van a salir. Lo que yo hablo mucho salen todos ustedes en la galería, ¿eh? Porque si no, parece que me estoy hablando a mí mismo y es aburrido. Cuestiones fundamentales en lo que son reacciones y ecuaciones químicas. Las reacciones químicas, muchachos, se dan mediante la relación, puede ser pérdida, ganancia o mediante compartir los electrones de los últimos niveles. O sea, las reacciones químicas se dan a nivel electrónico. ¿Queda claro? Y de los electrones que están situados, en el último nivel. En las reacciones químicas hay cambio en las sustancias. Bien, pero no hay cambio en los elementos. Que quede claro, en las reacciones químicas los elementos no cambian. Y la masa se mantiene. Principio de conservación de la materia. La materia no se crea, no se destruye, se transforma una en otra. Que quede claro esto. En las reacciones nucleares, como la reacción se lleva a nivel núcleo, hay cambio de cantidades de protones, entonces cambian los elementos. En las reacciones químicas, el núcleo ni se toca. ¿Me hago entender? No se toca. Entonces, si no se toca el núcleo, no varían los protones. Si no varían los protones, no cambian los elementos. Sí, cambian las sustancias. Pero que quede claro, si yo tengo de este lado 4 átomos de oxígeno y 6 de hidrógeno, después de la reacción química, que se forme otra sustancia, va a tener que haber 4 de oxígeno y 6 de hidrógeno. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, profe. Eso yo lo voy a demostrar ahora, capaz que se va a cortar un cachitito, pero no quiero terminar la clase sin ver este ejemplo, que precisamente vamos a hablar de la fotosíntesis. ¿Bien? Vamos a hacer una cosa, porque quedan 4 minutos y la explicación me va a llevar 6. Finalizo, nos metemos 6 minutos y ya cortamos, no hay problema.
Bueno, profe. Bueno, profe.